Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi, me dedico a la nutrición emocional. El día de hoy celebramos el Día Internacional de los Celíacos, ¿sí? De la enfermedad celíaca, que eso no es más que intolerancia al gluten, ¿sí? Y bueno, el día de hoy quería hacerles, un pequeño videíto, ¿sí? Voy a empezar hablando un poco del tema del gluten. Así por encima, las propiedades del gluten se conocen desde hace milenios, ¿sí? Para empezar. Y los gobernantes y mucha gente lo saben. Por ejemplo, hace 3000 años los egipcios utilizaban el trigo, ¿sí? Que es alto, tiene un elevado contenido en gluten. Utilizaban el trigo para anestesiar las heridas, ¿sí? Y poder operar incluso, ¿sí? Entonces es un anestésico y se conoce desde hace 3000, 4000 años, ¿sí? Para operar a una persona se le tranquilizaba mucho el sistema nervioso, se le dormía y se le podía operar. Entonces se ha demostrado que el gluten, o sea, ya lo sabían intuitivamente cómo funcionaba. También los emperadores romanos, hablábamos de hace 1000, 2000 años, allá en Europa, sabían que el trigo apaciguaba a las masas, ¿sí? Eran más dóciles y más fácil de controlar su conducta y más decir una orden y la gente se lo creía y demás. O sea, eso ya los emperadores romanos sabían de las propiedades del gluten, ¿sí? A través del trigo. Entonces es importante darle un ojo de dónde vienen todas estas historias que estamos viviendo a día de hoy, ¿sí? Entonces, la enfermedad celíaca es una intolerancia a las proteínas, ¿sí? Que contiene el gluten, ¿sí? Esto es importante. De los cereales, ¿sí? Generalmente son el trigo, la avena, el centeno, la cebada, la espelta. También lo contienen saborizantes, almidones, ¿sí? La malta. Entonces esto es importante, que no solamente son los típicos TAC. Bien, esto es esencial, hay mucho más que de ello. Y se dice, para mí se quedan muy cortos, que el 1% de la población en general es celíaco, ¿sí? Y se dice también que de cada un diagnosticado que tiene la enfermedad celíaca, hay 8 que están sin diagnosticar, con lo cual es espectacular. Por otra parte, hoy en día hay más de 130 enfermedades autoinmunes, ¿sí? Es decir, que nuestro sistema defensivo, de alguna forma, observa una amenaza externa y también nos ve como agresores a nosotros mismos. Comemos algo que nos genera una reacción que en lugar de nutrirnos, lo que hacemos es como pelear, como luchar con ellos. Lo observa, lo detecta como un tóxico. Entonces, tú comes un cereal o cualquier otra historia y el gluten se utiliza también incluso para muchos alimentos, la mayoría procesados, ¿sí? Entonces es esencial darnos cuenta de ello, que no solamente son los típicos cereales, ¿sí? O sea, también encontramos gluten en la cerveza, en la pasta, ¿sí? En la salsa de soja, salchichas, caldos preparados, las típicas pastillas y demás. En embutidos se utiliza muchísimo. El gluten es como un pegamento y lo que provoca es mantenerlo fijo y con una consistencia el alimento entre comillas, ¿sí? Procesado, galletas y pan. Entonces es importante darnos cuenta de ello, ¿bien? Y entonces de alguna forma lo que como reacciona nuestro cuerpo es defendiéndose, ¿sí? Comemos algo y lucha contra eso y eso genera pues muchos más tóxicos y al final también sabemos que el sistema inmunitario, el 80% está en el sistema digestivo. Por ello yo siempre digo que hay que enfocarse en la raíz. Para tratar una artrosis, para tratar un cáncer, para tratar una cefalea, cualquier otra historia, hay que enfocarse aquí. Para tratar una depresión, una ansiedad, un estreñimiento, hay que enfocarse en el sistema digestivo, que es la raíz, es donde se cuece, se genera todo, sí, absolutamente todo. O sea, Hipócrates hace 2500 años decía que la muerte y la enfermedad comienzan en el intestino. Entonces, ya se sabe desde siempre, no estamos descubriendo nada, ¿sí? Esto es importante. Entonces, uno de los grandes problemas que ocurre es, por una parte, cuando una persona, todos
en mayor o menor medida tenemos una cierta intolerancia al gluten, ¿sí? Todos, absolutamente todos. Solo que hay gente que ha abusado también o ha estado expuestos a determinados contaminantes que ha generado eso, ¿sí? Una respuesta autoinmunitaria excesiva, ¿sí? Y eso ha desgastado, eso ha generado pues el típico intestino permeable. Cualquier cosa que come, por una parte, no es digerida y en consecuencia se termina pudriendo. Cuando se pudre genera tóxicos. Esos tóxicos terminan llegando a la sangre. Cuando llega a la sangre, ahí es cuando sería la tormenta perfecta. Llega primero al hígado, satura el hígado, luego llega al cerebro. El cerebro también trabaja cada vez peor, por eso se asocia la intolerancia al gluten con la depresión, con la ansiedad, con Alzheimer, con problemas de memoria. O sea, es súper importante, ¿sí? Darnos cuenta. Bien, de la trascendencia de ello. Por ello, siempre las mejores dietas que se ha demostrado es la dieta que llevamos practicando durante 3-4 millones de años y no es una moda. Es dietas elevadas en grasa, moderadas en proteínas y muy bajas en hidratos. Y los hidratos son generalmente fibras, es decir, prebióticos, ¿sí? Esto es importante darnos cuenta de ello, ¿sí? De la trascendencia y la importancia de ello. El tema de los hidratos, de los cereales y demás, lleva con nosotros 10.000 años, es decir, cuando se introdujo la agricultura, ¿sí? Entonces no estamos preparados todavía para digerir eso. Y eso se añade que también están utilizando glifosato. Bien, esto es glifosato, perdón. Es un herbicida que se ha asociado directamente a mayor aumento de enfermedades celíacas, intolerancias a los cereales y demás, ¿sí? Entonces es importante darnos cuenta, ¿bien? El glifosato famoso lo que genera es mayor rendimiento de la cosecha, ¿sí? Mata también los bichos malos, entonces todo es un tema económico, entonces cada vez se asocia más, aparte la parte transgénica también del trigo de ahora, no tiene nada que ver con el de hace 100 años, o sea, es como un cúmulo de historias que al final generan la tormenta perfecta, lo que genera es una sociedad enferma, ¿sí? Donde la raíz está aquí adentro, está aquí abajo exactamente, ¿sí? En el sistema digestivo, donde está el sistema inmunológico. Cualquier enfermedad hay que tratarla desde ahí. ¿Y qué es lo que hacen? Pues bueno, generan un problema y te dan pequeñas soluciones. Pues tratamiento para el cáncer, tratamiento para cefaleas, tratamiento para hiperactividad, tratamiento para el autismo y demás historias. Y bueno, así nos pasamos la vida, ¿no? Y por algo también están diagnosticando como que es irreversible. Tipos como esclerosis múltiple y demás historias. Y te dicen que es irreversible, que eso es crónico, que va a ser para siempre. O sea, maravilloso, genial. Lo digo con ironía, obviamente, ¿vale? Los síntomas más comunes de tener celiaquía en niños y adolescentes son vómitos, náuseas, cansancio, irritabilidad, retraso en el crecimiento, ¿sí? La panza hinchada, la anemia, dolor abdominal, diarrea, alergias en la piel, sí, es importante. Todos estos factores, pues bueno, generan que la gente busque muchos remedios, entre comillas, para taparlos, en lugar de ir a la raíz, ¿sí? La raíz sería dejar todo tipo de hidratos de carbono, de cereales y demás historias, todos. O sea, en un primer momento y luego ir de a poco introduciéndolos, que es como hacen los especialistas en esta rama, ¿sí? Y ver qué es lo que nos sienta bien y qué es lo que nos sienta mal. Porque no a todo el mundo le sienta bien, por ejemplo, la espelta, no a todo el mundo le sienta bien el arroz. Entonces, esto es un ensayo de error, ¿sí? Importante. En adultos que tienen enfermedades celíacas, generan diarrea, panza hinchada, estreñimiento y depresión. La depresión, hay una auténtica pandemia de depresión, ¿sí? Y de ansiedad. Y eso a su vez genera un estrés. Entonces, es como que se junta todo, ¿sí? Entonces, a esta gente, ¿qué es lo que le dan? Antidepresivos, que son uno de los 2 fármacos, junto con las estatinas, de los más vendidos del planeta. Entonces, esto es importante darnos cuenta un poco, de darle la vuelta al tema y de enfocarnos en la raíz. ¿Sí? Una vez más lo digo. También voy a hacer un vídeo próximamente con el tema del libre de gluten y demás, porque eso es otra estrategia comercial de marketing que es pura mentira, ¿sí? O sea, muchas veces cuando te pone libre de TAC, ¿sí? O sea, realmente tiene trazas de gluten, ¿sí? Por la contaminación cruzada. Entonces esto lo voy a dejar para otro momento, si no, no me da chance, ¿sí? No me da tiempo.
¿vale? Entonces, otras afecciones que genera la intolerancia al gluten, la celiaquía, en este caso, son afecciones neurológicas, psicológicas. Se ha demostrado también que el cerebro te funciona peor, pero por lo que he dicho al principio, porque el segundo cerebro genera hay una interconexión, ¿sí? Este de aquí abajo da órdenes 9 veces a y este de aquí solo manda una vez por cada 9, ¿sí? O sea, por cada 10. Esto es importante darnos cuenta de realmente quién manda aquí, y es este de aquí abajo, ¿sí? O sea, una depresión hay que tratarla, la ansiedad, que tan de moda está ahora con la cuarentena y demás, hay que tratarla aquí abajo, ¿sí? En el sistema digestivo, importante. También genera efectos negativos en las articulaciones, en el hígado, en el sistema nervioso, en la piel, ¿sí? Entonces, todas las enfermedades, entre comillas lo de enfermedades, diagnósticos que terminen en itis, es sinónimo de inflamación, ¿sí? Todo lo que termina en itis es sinónimo de inflamación. Infertilidad también, aborto involuntario, epilepsia, migrañas, cáncer, ¿sí? Entonces, todo esto su raíz está aquí abajo, y la forma de tratarlo es desde aquí abajo, ¿sí? Esto es importante, ¿bien? Entonces, una de las mejores formas de darnos cuenta si tenemos intolerancia o no es cuando tú comes un cereal o comes algo, cómo te sientes justo después. Si te sientes mal, si te sientes como cansado, con ganas de dormir, con unos pensamientos de baja vibración, que me siento mal también, que pienso también mal. Esto es importante escucharnos. Nadie sabe mejor que nosotros qué es lo que mejor nos sienta, ¿sí? Y qué es lo que peor nos sienta. Esto es importante, y es súper interesante llevar un diario. Un diario donde, hoy me he comido esta pasta y luego he estado medio dormido, cansado el resto del día. Entonces eso lo anoto. Y así es como voy detectando patrones, ¿sí? Así es como voy detectando que esto no es una casualidad, no es una cosa puntual. Es un patrón, es decir, hoy es un arroz, mañana es una pasta y pasado un bocadillo de no sé qué. Y de repente siempre coincide que estoy cansado después de eso, en lugar que la comida te tiene que dar energía, ¿sí? Vitalidad para continuar, ¿sí? Y si te quita la vida, te quita la energía, de alguna forma es porque tienes cierta intolerancia, ¿sí? Tu cuerpo está luchando para deshacerse, está luchando contra ti mismo, ¿sí? Porque lo ve como una toxicidad. Y entonces al final tienes como una batalla aquí entre una parte tuya con otra parte tuya. Y eso nunca va a terminar bien, ¿sí? Importante. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para reducir esto? Lo primero es relajarse, bajar los niveles de estrés. Es la piedra angular de todo, ¿sí? Bajar los niveles de estrés son la microbiota, o sea, las bacterias que tenemos aquí son muy sensibles a cómo vivimos, si tenemos mucho estrés, si estamos nerviosos, si estamos inquietos, son muy sensibles. Entonces, lo primero, relajarse, meditar, ¿sí? Escuchando música calmada, una ducha tibia, tranquila, ¿sí? Esto es súper importante. Entonces, el equilibrio emocional es esencial. Segundo, tomar el sol, importante, ¿sí? Ahora con el tema del coronavirus, resulta que han descubierto que tomar el sol, la vitamina D y demás, nos ayuda mucho. Tomar el sol, importante. Tomar probióticos. Probióticos son los vegetales fermentados, kéfir, kombucha y demás, que tenéis otros vídeos en mi canal de YouTube, a cual os recomiendo suscribiros, ¿sí? Es Nutrición Emocional por Xavi, con X, ¿sí? Ahí tenéis toda la información. También consumir prebióticos, fibras. Estos son fibras, suele ser achicoria, ajos, cebollas, puerros, espárragos. Caldo de huesos, glutamina, hacer un ayuno. El ayuno, de alguna forma, dejas de alimentar. Tú cuando te alimentas y estás enfermo, te estás alimentando también la enfermedad, ¿sí? Entonces, si haces un ayuno, matas de hambre la enfermedad, las bacterias malas, entre comillas. Entonces, eso ayuda mucho a que el sistema digestivo se resetee, se ayude, ¿sí? Que de alguna forma lo haces descansar, entonces lo ayuda bastante eso, ¿sí? Todas las verduras de hojas verdes son interesantes. También reducir los antibióticos, reducir los azúcares, reducir el jabón antibacterial, cuidado con los productos de limpieza en casa y bajar mucho el agua con cloro, ¿sí? Intentar buscar, eliminar el cloro, ¿bien? Bueno, espero que os haya gustado y mañana os invito al directo que voy a hacer a las 18 horas, horarios argentinos, ¿sí? Que estéis muy bien y nos vemos pronto. ¡Chao!